Fosforilación oxidativa. Cuando una molécula de glucosa entra en la célula, es convertida en dos moléculas de piruvato a través del proceso de glucólisis que ocurre en el citoplasma. Esta molécula, en presencia de oxígeno, ingresan en la matriz mitocondrial y son transformadas en acetilcoenzima A. Estas moléculas de acetilcoenzima A ingresan al ciclo de Krebs. Recordamos que en cada uno de estos pasos se generan moléculas de ATP y NADH y FADH2 que se utilizarán en el siguiente paso para generar más moléculas de ATP. Cuando la molécula de glucosa ya está completamente oxidada, parte de toda su energía potencial su sola transformación de ADP y fosfato en ATP. Sin embargo, la mayor parte de la energía almacenada permanece en los electrones que se separaron de los átomos de carbono y fueron conducidos a los receptores NAD+ y FAD, que se redujeron a NADH y FADH2. Estos electrones ganados en la glucólisis, la oxidación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs se encuentran en un nivel de energía sumamente alto. Durante el transporte terminal de electrones, que es la etapa final de la respiración, los electrones del NADH y del FADH2 de alto nivel energético son conducidos paso a paso a un nivel energético inferior, a través de una secuencia de reacciones de óxido-reducción que constituye la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Los componentes principales de la cadena transportadora de electrones son los complejos multienzimáticos que poseen unidas moléculas de citocromos. Gracias a los citocromos, estas enzimas pueden catalizar las sucesivas reacciones de óxido-reducción. Aunque las estructuras de los citocromos son parecidas, cada una difiere lo suficiente como para captar los electrones con diferentes niveles energéticos. El átomo del hierro de cada citocromo acepta y libera en forma alternada un electrón y lo transfiere al siguiente citocromo, en un nivel de energía ligeramente inferior. En más detalle, la representación esquemática de la cadena transportadora de electrones, las moléculas que se indican en el mononucleósido de flavina, que se abrevia FMN, la coenzima Q, y los citocromos B, C, A y A3 son los principales transportadores de electrones de la cadena. Al menos 9 moléculas transportadoras funcionan como intermediarias, además de las que se encuentran aquí. Los electrones transportados por el NADH entran en la cadena cuando son transferidos al FMN, que entonces se reduce casi instantáneamente. El FMN cede los electrones a la coenzima Q, mismo que el FMN vuelve así a su forma oxidada, listo para recibir otro par de electrones. La coenzima Q se reduce, pasa entonces los electrones al siguiente lector y vuelve a su forma oxidada. El proceso se repite en sentido descendente. Los electrones, al pasar por la cadena respiratoria, van saltando a niveles energéticos sucesivamente inferiores. Los electrones que son transportados por el FADH2 se encuentran en un nivel energético inferior que la del NADH. En consecuencia, entran en la cadena de transporte más abajo a la altura de la coenzima Q. Los electrones finalmente son aceptados por el oxígeno, que se combinan con protones, es decir, iones hidrógeno en solución, y se forma agua. Ahora, cuando los electrones se mueven por la cadena respiratoria saltando a niveles energéticos inferiores, se libera energía. Esta energía es reconducida por la mitocondria. Se utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP en un proceso denominado fosforilación oxidativa. Las medidas cuantitativas muestran que de cada 2 electrones que pasan por el NADH al oxígeno se forman 3 moléculas de ATP a partir de ADP y fosfato. Por cada 2 electrones que pasan de FADH2 se recogen a un nivel energético algo menor. Se forman 2 moléculas de ATP. En la fosforilación oxidativa, el potencial de transferencia del NADH y el FADH2 se convierte en el potencial de transferencia del fosfato en la molécula de ATP. Podemos decir que, en resumen, el acoplamiento quimiosmético de la fosforilación oxidativa suele verse de esta forma. Podemos ver que existen varios tipos de complejos de proteínas inmersos en la membrana mitocondrial interna. Estos complejos contienen
los transportadores de electrones y las enzimas necesarias para catalizar los electrones de un transportador a otro. Mientras los electrones son transportados a lo largo de la cadena respiratoria, se bombean protones a través de los complejos proteicos desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Ahora, los electrones finalmente se combinan con los protones y el oxígeno y se forma agua. El movimiento de protones a favor del gradiente a medida de que pasan a través del complejo del ATP sintasa suministra la energía por medio de la cual se genera el ATP a través del ADP y el fosfato inorgánico se forma aproximadamente 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada al dióxido de carbono y agua.